Así es, Pedroncito, ¿y tú en qué andanzas has estado? Nada, yo tranquilo, como operado, ahora sí, literalmente puedo decir como operado. Mucha gente se estaba preguntando estos días que hemos estado lanzando lives en TikTok de por qué estoy saliendo con lentes. Moca ya no parece moca, ahora parece mosca. No, amigos, lo que pasa es que hace unos días me había operado los ojos y bueno, todavía estoy con... No puedo recibir la luz directamente, ¿no? Entonces es por eso y a raíz de eso también, como he estado en casa, se me ocurrió generar un espacio para hacer transmisiones. Y sin querer, el día de hoy me llama Mariocho, me dice, estoy llegando, yo no sabía a dónde estaba llegando. Y ha dado la casualidad, y la verdad que para mí ha sido una muy bonita casualidad, que haya coincidido Mario justo con el día en que yo había hecho papa seca frita. Nosotros, bueno, tanto Mario como quien habla, hemos vivido en la sierra, pero quienes hemos vivido allá, quienes hemos tenido nuestra infancia, justo ahorita que es el inicio del invierno, recordaba mucho que mi mamá, mi abuela, se estoqueaban. Quizás también sucedía en tu caso. ¿Y en qué consistía el tema de estoquearse? Que tú tenías que amontonar aceite, harina, azúcar. Cuando salía bien la manteca. Azúcar, manteca, sí. Arroz no recuerdo yo. El arroz era trigo. En cumpleaños comíamos. El arroz de mí era el trigo. Trigo en sopa, trigo en segundo. Y en mazamorra. Trigo en machica. Claro. Que pobre trigo lo dábamos duro. Entonces, en esta época ya nos íbamos estoqueando y también nos mandaban a recoger leña. Bosta. Claro, bosta. En los echaderos, me acuerdo, en Gachi o la champa que hacíamos secar. Teníamos que ir con nuestros costales antes que empiece la lluvia, porque si llovía se mojaba la bosta y no servía para nada, humeaba, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo más recuerdo del invierno es precisamente las cosas que comíamos en el invierno. El sango, la chashna, que ya no se ve prácticamente en Cajatambo. Sí. Y hablábamos hace un rato del paño, por ejemplo, ¿no? Que es el moray, pero de las papitas más pequeñas y más larguitas, juito. Ese Pablo Juito. Ajá, y que era dulce y eso llevábamos como lonchera al colegio. Y dentro de toda esa parafernalia, pues, evocando eso, yo, bueno, tengo la costumbre de hacer con frecuencia la papa seca frita, pero a Mario lo he sorprendido. Mario no tenía idea, él llegó y yo me puse a calentar ahí en el microondas y cuando le puse el plato hubieran visto su cara. Bueno, para mí era una sorpresa. Me parece que yo me esperabas con ese... Y yo ni por acá que ibas a venir, ¿ah? Sí, porque yo estaba en otro lado y pues digo, no, Alonsito, ya estoy llegando por acá, pero ya había faltado una. Y esa una no podíamos dejar de pasar por apercibido, ¿no? Entonces yo creo que, claro, si hubo algo, hay que dar el toque final y hay que siempre replegarse a la consigna que hemos quedado, pues no debemos dejar de así en blanco, ¿no? Nuestra uña. Nuestra uña, es más, claro que sí. Y como dicen que allá en el sur, yo sé que nos va a ver también nuestro amigo Alfredo, toda la familia, ¿no? De allá del sur de Arequipa también, de Ayacucho, que nos ven las familias Vega, Meléndez, ahí está mi amigo también, el coronel Javier Durán, el coronel Javier Durán, que gracias a él que hemos viajado pues a la ciudad de Arequipa, hemos viajado a Pampacolca, ahora estamos para viajar a su divino pueblo natal, ¿no? Donde ellos se han criado, todo. Pero bueno, agradecer a todos los amigos, y yo sé que están sintonizando también. Mis saludos para todos ellos. Y esto es Cajatambo, esta es la música de nuestra santa tierra y queremos enseñarnos lo poco que sabemos, ¿no, Aloncito? Yo creo que, pero gracias a Dios, todos la música de Cajatambo, ellos lo acogen con qué cariño. Sí. ¿No? Y yo toco con Alfredo y en Cajatambo con Arequipa hacemos, y ellos la música de Cajatambo lo reciben con mucho cariño. Pero gracias a todos los amigos, músicos que están saliendo, también están dando que conocer, así, cada uno
como todos los músicos, por su cuenta, ¿no? Por su cuenta, pero así estamos haciendo conocer qué es Cajatamo, dónde queda Cajatamo y cuáles son sus costumbres de Cajatamo, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos seguir cultivando, y la nueva generación que está saliendo también, no solamente hay que quedarnos con Cajatamo, hay que salir adelante por el bien de Cajatamo. Sí, sí, es muy importante la verdad lo que dices, porque hay mucha gente que cree que solamente se trata de una cuestión formativa. Ya hay que enseñarle a tocar a los niños y ya está, no. Hay que formarlos, sí, pero hay que darles también escenarios. Hay que generar para ellos un público, y un público que trascienda a Cajatamo. Y para ello, y obviamente aquí seguramente vamos a chocar con muchos puristas, ¿no? Para ello vamos a tener que hacer un poquito de fusión, vamos a tener que transformar, hacer algunas mixturas en los ritmos, en las cadencias, obviamente manteniendo nuestra esencia, pero es necesario. Yo admiro, por ejemplo, mucho el caso de los jaujinos, y siempre pongo de ejemplo cuando hablo de esto, el tema de la tunantada. La tunantada se ha hecho, ya no nacional, yo creo que hasta internacional, se ha hecho, la bailan en Argentina, hasta Bolivia. Pero gracias a que cambió la tunantada originariamente, para empezar, no llevaba, por ejemplo, elementos como la guitarra, la batería. En cambio, la tunantada comercial que ahora escuchamos de Marahanta, de Raíces de Jauja, incorpora solamente la guitarra, más bien ya no lleva arpa. Han dejado de lado elementos como el arpa, pero han tenido que cambiar, han tenido que evolucionar para llegar a otros mercados, para hacerse comercial y para hacerse masiva. Y a la vez vender a Jauja, vender a su pueblo, vender a sus costumbres, que creo que yo es el camino, ¿no? Es lo que tarde o temprano tenemos que hacer si queremos que Cajatamo despegue un poquito más. Ya está despegando, no hay que desmerecer tampoco lo que ya se avanzó, pero hay que hacer un poquito más. Hay que impulsar, ¿no? Entonces con esa impulsación, Cajatamo va a cambiar muchas cosas. En sus músicas, en sus costumbres, en sus danzas, yo sé que hasta en el turismo, mayormente en el turismo. Recién, gracias a Cajatamo, que las autoridades, yo creo que ahora ya se han puesto en onda, que ahora hay una conexión para Huánuco, ¿no? Entonces, qué bueno, qué mejor por Cajatamo que haya hay una interconexión de la ruta para nosotros poder salir también para ahí, por esa zona. Y es bueno, ¿no? Entonces yo creo que Cajatamo pues tiene que conocerse por todos lados, ¿no? Y qué bueno que los restos de los que siguen, dale muchachos, adelante. Así es, Mario. La verdad que me da mucho gusto compartir contigo. La verdad que no, ni por acá pensé hoy día encontrarme contigo, no estaba en mis planes, pero como te fastidiaba hace un rato, oliendo a llegar. Musquipacuno, como dice nuestro amigo Saquito Rivelino, una musquipada. Musquipacuno era como el zorro, ¿no? Ni siquiera una musquipada me ha dado, hermano. Se ríe, un gran saludo para el Saquito maravilloso. Ese Saquito, el Saquito tengo una anécdota también. Tenemos el sombrero blanco. Cuéntale el sombrero. Bueno. O primero la canción y después la anécdota. Por supuesto que sí. Vamos a regalarle Mario el día de hoy, yo lo pongo. Santa Suerte
mí, muchacha su aquí, aguanta mi mamá, aguanta su aquí. ¿Me entiendes? ¿Cuántos ojos estarán conectados? Ahí son nosotros, zorros de la punta, hasta cuando canta una reina mansa. Ahí son nosotros, zorros de la punta, hasta cuando canta una reina mansa. Y a la reclamación, ay, a la reclamación, vamos sin quitar, que son las ofertas. Déjala que se vaya, pronto volverá, encontrará su nido ocupado ya. Déjala que se vaya, pronto volverá, encontrará su nido ocupado ya. Llora con la palomita. Ni siquiera paloma, pichuchal, no.
tiempo pasa, me puse a llorar. Sobre la camino para verla pasar. Al ver que no pasa, me puse a llorar. Ella ya no comía ni trigo ni arroz, solo se inventaba de mi cariño. Ella ya no comía ni trigo ni arroz, solo se inventaba de mi cariño. Pasa un poco, Mario. La mañana, aborreciendo todo el mundo, tú por ser la mala yo por ser el aborrecido. La mañana, aborreciendo todo el mundo, tú por ser la mala yo por ser la mala planta. Cacharaña. ¡Ah! Cacharaña, ¿no? Me he hecho la guachi, ¿eh? Me he hecho la huya. Uy, pero no Me he hecho la huaca. ¿Cómo es el guacancito? Voltea muy así, muy Muy bien así, muy bien. machero, muy chico, un claro que sí. Aunque la cacharaña no es mala hierba, porque la cacharaña se le da al cuy, ¿no? Es el come cuy. Claro, entonces no es mala hierba. Más gordito. Es lo más rico que hay. Pero a veces, cuando uno es muchacho, nos mandaban a bañar pasto y uno distraído por la novedad, por la amiguita, ¿qué pañabas? Eso que mataba a los cuyes. Mataba a los cuyes. ¿Cómo lo llaman, verdad? Ya no se nos olvidaba. Una que tenía su flor rosada. Jacamucra, algo así nos llama. Basta que pasaba una plantita de esas. Adiós, cuy. Todos los cuyes muertos, y claro, golpe al que ha llevado pasto, ¿no? Golpe. Esas han sido bonitas. Sí, me acuerdo una vez cuando tenía 16 años, chiquillo. Ese año falleció mi hermano Eugenio. No, yo era chavo, recuerdo unos 5 o 6 años. Me acuerdo más o menos como un sueño. ¿No? Y mi mamá me molestaba en el pueblo a veces porque mi hermano estaba mal y me molestaba, chapaba mi manta o mi poncho al hombro y iba por camino a Marruecos. Ya. Y en Marruecos me molestaban mis hermanos igualito. Vente abajo, vente de vuelta. Pero no venía sin nada, venía con verduras y eso. Y a veces tú sabes que más antes pues andábamos buscando leña, como dices. Claro, los cachaculos. Los troncos de... Las coluchas. Marco, todo eso, ¿no? Las coluchas. Entonces una vez faltó acá en la casa, pero... Y con mi hermana Nelly, como siempre con ella no nos hemos soltado, nos hemos ido ¿cómo se llama? Por Tortuga hemos subido. Hemos llegado a la chacra de Wix. También la chacra de mi abuela. ¿Ya?
y nos encontró pues, que estábamos jalando su cuincha. O sea, que nos había correteado. Nos quitó la manta. Nosotros, pucha, que mi puyucata. Pero, Buscando, quitando nuestro puyucata, y Wiki se lo llevó, pero no mi puyucata. Y hasta que después llegó Wiki a su casa de mi mamá, ¿no? Y dice, bueno, mis cunchas están jalando los chulos. qué sinvergüenza para jalar la concha todavía. A veces nosotros éramos ingenuos, pues, chiquillos, ¿no? Pero no cargaban, fue cantidad, pues, cargabas un poquito a lo que tenías esa fuerza de gato también. ¿No? Y qué bonitos recuerdos, pero que uno ha pasado, ¿no? Y mayormente quiero recordar siempre pues, que mis andanzas de Chiromarca. Claro. Chiromarca. Tú llegaste a conocer Ambarroco. Chiromarca antes de que, o sea, cuando todavía se podía bajar, cuando todavía se podía entrar, Cuando todavía Chiromarca estaba intacto. antes del terremoto. Antes, claro. Sí, pero muchos cuentan que se podía ver las Era catacumbas dentro, ¿no? Claro, entonces también, claro que de ahí son entradas, hasta que una vez mi papá se me aumentó de Punta Papa, ¿no? Y no sé, cuando estaba barbechando, la barreta se le perdió, Ah, sí. se le pasó y entonces y le abrieron, había una piedra plana, y lo sacaron la piedra y la ciudad estaba adentro. Y la barreta estaba al fondo ya. No sé, ¿cómo lo habría sacado? No lo sé. Y así hay muchas cositas que ha pasado, pero Chiromarca pues es lugar de mi infancia, de mi niñez. Chanquijirca. Antaquirca. A este lado. Antaquirca, Pusgo. Udo. Estaba más abajo Cushpucoto. ¿Quién no se acuerda de Cushpucoto? Mucha que donde había bastante aguas, como nosotros recorríamos todo eso buscando Andavico. Claro. Hasta ahora hay Andavico, ¿eh? ¿no? Pero Andavico son chiquititos, ahora antes eran grandazos. Y en otros sitios lo conocen como Antashuay. Hace poco estuve en Antaquirca con los comuneros, estuvimos haciendo su levantamiento topográfico. Qué bueno. Y ahí he conocido todos. Ladera, Antaquirca es ladera. Ahora se ha vuelto todo Oconal, ¿no? Sí. Antes eran todas chacras sembríos. Mi tío Miki, pues de paso le mando un saludo a mi tío Miguel, hermano de. El cuñado de Alfredo. Ah, mi hermano. Ajá, había sembrado su papa, pero no ha cosechado papa, ha cosechado chuño el año pasado, porque claro, se formó una laguna. ¿Qué estás haciendo? Sacando chuño, y verdad me hizo llegar, y unas papas buenas, porque eran chuño, pero de papa María. Muy buen producto. Pero bueno, son cosas de la naturaleza, ¿no? Esa zona siempre ha tenido Oconal, ¿no? No, sino que es por la fuga de la sequía de arriba de la que viene de Huaylas Blanca, es que se faltaba canalizarlo. Entonces, como no lo han canalizado, de ahí, como todo eso es pedregal, y por lo bajo se va el agua, entonces ya resume abajo toda Antaquirca y se ha vuelto a hacer Oconal. Y antes también, hay que ver de la gente, todos, ¿no? Hasta nosotros de chiquillos nosotros sabíamos champear, tirar champa. Claro. Ahora ya no champea nadie, entonces ahora en vez de champear, encauzar por un solo sitio, los dejan tendido el agua, entonces ya se malogra todo el terreno. ¿No? Entonces antes se encauzaba, por ser en Ambarroco. Ambarroco nosotros teníamos toda la parte central, traíamos el agua hasta el estanco. Antes del estanco hacíamos una poza grande y ahí nos bañábamos nosotros todos. Esa era nuestra piscina de nosotros. ¿Tú has llegado a llevar borregos al bañadero en Ambarroco, no? Nosotros hemos andado todos los bañaderos. Claro, a veces ese de ahí estaba ocupado. Yo recuerdo, esa era una de las experiencias más bonitas para mí. Más bonitas. Cuando lo metes todo al corral todos los corderos y después tienen que salir por el canal toditos. Y nosotros llevábamos desde el frente, desde Cochacatac Ah. hasta allá. Y recuerdo mucho que después de bañarlos, las señoras que cocinaban, jugaban
se pintaban con la tizna, con los señores, era, la verdad Sí, que... un carnaval. Sí, bañar el ganado era un carnaval. 2, 3 veces recuerdo haberlo hecho de pequeño y llegar de noche cansado, arreando los borreos hasta la estancia y dormirnos. Y todos entrábamos en una sola choza ahí. Tenía el pellejo y no dormías echado. O sea, la choza es redonda y todos dormían sentados con los pies hacia el medio, ¿no? Y por supuesto se comía pachamanca. Bañadera de excusa para comer pachamanca. Pero tenías que guardar la oveja para la pachamanca, güey. No lo podías comer bañada, pues, y a veces se olvidaban de guardar la oveja y ya no había pachamanca. Teníamos que buscar una llama o de algún vecino, hacer un cambio, ¿no? Pero sí eran cositas interesantes que la verdad me da gusto poder compartir contigo, Mario, porque hemos tenido vivencias parecidas, obviamente, Sí. tú con mayor quizás trascendencia, ya que son muchos años de diferencia, pero mi generación alcanzó todavía no solamente a ver, sino a vivir esas cosas. La verdad, hay muchas cosas para recordar, Alonso, hay muchas cosas para recordar. Lo que es por decir, antes había el trigo Wilui. Claro. Ahí en Toctuy, ¿Ya? mi abuela. El trigo Sembraba Wilui, trigo. la guaineada, ¿no? Y después la japarida de los varones, la yaruinda de las mujeres. Y tenía tiempos, ¿no? Todo. Cada cosa tenía sus tiempos. Por supuesto. Venían 2 grupos de mujeres, ¿no? De los socios. Era uno que llevaba el cuy y otro que llevaba el guiso. Y ellas bajaban con su yaragüida. Con su yaragüida. Porque no era llegar a la era en el camino. Y desde ahí contestaban con la Y japarida. los varones con la japarida. Contestaban. Y ellos estaban chambeando, pero contestaban con la japarida, claro. Tenían sus tiempos. Y, ¿no? Y entonces los que ganaban eran las mujeres, los que cantaban primero en el camino. Bien era del cuyo, era del guiso, pues la cosa que era. Y qué rico se comía. La Ahorita que has dicho chaca. guiso, Ese guiso ya no se lo come acá. no, acá es imposible. Acá es imposible. Ese guiso, olvídate. Hablar de comida a esta hora. ahí tengo galleta, creo que me pasé galleta de agua. No, ese guiso era incomparable. ¿Verdad? Un día, mira, yo ya que estamos ante cámara. Saludamos a los amigos que todos también están viendo. Si ves hasta ahí, sí, yo veo mancha. Ya que estamos whisky. Bueno, yo sí no puedo ver. Quiero saludar pues, a todos los amigos que también Están conectados, ¿no? Porque están un poco lejos, para estar nombrando a cada uno, pero es un poco difícil. Pero yo creo que van a tener ese cariño que ustedes están compartiendo con nosotros al vernos. Y también estamos recordando, y ustedes también preguntarán y dirán, cheque, ¿cuántas vivencias hemos pasado en Cajatán? Tantas cosas. Las guainachadas, el el culo papay. Ahorita, bueno, ya está pasando un poco el mes de la helada, pero acuérdate, junio, julio y agosto, yo me acuerdo mucho que con mi mamá subíamos a la estancia y a esta hora, a la 1, 2 de la mañana, ¿a qué se salía? ¿A pisotear qué cosa? Al baño. El baño, El moray. Claro. Echándole el agua, ya, mucha, que ya se al día siguiente esta piedra. Y a veces salías gallachaki. A veces salías gallachaki. Y ahorita uno dice, ¿no? Que es frío, pero en ese momento no sentías frío. Nosotros hemos vivido mayormente en Ambarrojo. Yo más arriba, yo en Cochacac, al frente. Cochacatac, al frente. Claro, y en Ambarrojo pues nosotros nos íbamos a Contadera arriba a hacer el helado de papa, ¿no? Y mi papá mucho hacía bastante. Qué rico es si alguien haya comido el chumlo. Yo creo que no. ¿Cuál? El chumlo es lo más rico que hay. Ese es el evoluco helado. Ah, sí, no he probado. Ese es lo más rico que hay. El chumlo también se hiela igual que la papa. ¿Ya? Pero sí se pela, es muy más frágil su cáscara, ¿no? Entonces, sobando con los pies, nomás sobando, nomás se la sacaba. Y después
plantabas una barreta en el agua corriente con una mallita, lo amarrabas ahí para que toda la velocidad lo saque. Y después lo cocinabas eso como el morey. Lo hacías en el morey, o si no lo hacías secar, eso lo cocinabas. Moliéndole, muchas se hacía chicle. Esa sí no la llegué a conocer. Mi padre hacía el calla, el cawi, el churcho. De la boca, muchas hacía varias cosas. No, de la boca yo me acuerdo la que la cortábamos en tiras. Es cawi. La que se hacía secar en el techo. Ese es cawi. Era buenaza. Y la calla, el calla es, se hace helado igual que la papa también, la boca. Y después de hacerlo, también lo haces secar tendiéndole y después lo sea marrón. Pero cuando lo cocinas es como si es que le echaba azúcar. Las cosas, ¿no? Muchas que se han dejado cosas muy buenas que nos ha dejado nuestro padre, nos ha enseñado. Por eso es que a mí no me sorprende comer cualquier tipo de comidas. La comida es comida, hay que comer todo. Y muchos dicen, no, que eso sí, que eso no. Por decir, en el caso de mi hija se lo come sin discutir su comida en el tox. Cuando los restos están agarrándose en la nariz se tapan, pero no saben lo mejor que está comiendo. Y mi hija lo enseña a cualquiera. A mí me gusta frío. Caliente no me gusta. En cambio frío, me encanta. Pero también tienen que saber cómo prepararlo. ¿Sabes la que nunca me gustó? La mashua. No me gustaba la mashua. Pero ahora sí vas a comer mashua. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienes que prevenirte la próstata. Por supuesto que sí. Y es el mashua negra. Recuerdo que a veces mi abuela me la ponía en la cara, ¿no? Y salían manchas, cortaba una Claro. y ardía. Pero sí te curaba las manchas. Sí. Era el secreto de mi abuelita Alejandra, que en paz descanse. La vieja ¿no? La vieja Ayaquita. A ver, cantamos a la música. Estamos con esta noche está con chismeando que cantando, ¿no? La gente a qué hora estará, hasta qué hora esperamos. No, pero de verdad antes de la canción quería aprovechar. Te quiero invitar, ya que estamos hablando de bastante comida, se me ocurre que un día hagamos un podcast en la cocina, cocinando. Pero algo así que ya no se haga hace mucho. Por ejemplo, ya voy a pensar en voz alta. Chichancaldo. Hay que preparar chichancaldo. ¿Te parece? Por supuesto que sí. Hay que coordinar bien, ponemos las cámaras ahí y hacemos un chichancaldo. Y de paso que quede el registro, porque mucha gente no ha tenido la suerte también de tener abuelas o mamás quizás que les hayan enseñado. Entonces, si a través de este medio se les puede dejar la receta, la forma de preparar, bienvenido sea. ¿Qué te parece? El chichancaldo, pues también hay que buscar la oreja chancha. Claro, para la ensalada, para la salsa, que le encantaba a mi viejo. Ese, pero tiene que ser quemado caspado con paja, no. Voy a traer paja. El sabor es distinto, tú lo has dicho. El sabor que deja el humo del ichu es distinto a cuando queman con gas. Totalmente distinto. De lejos. Entonces, estamos dejando nuestras comidas y nuestras costumbres, estamos dejando de lado. Entonces, vamos a seguir buscando esos recursos para abrir apetitos en ellos también. Los que nos están viendo, ¿cuántos no se nos estará pasando en la lengua? A la 1 de la mañana. La gente nos ve. Yo pensaba que dormía, pero mira que están conectados. Compartan. Qué bonito, ¿no? Pero la verdad que nosotros habíamos pensado hacer música, pero la tertulia está buena, así que se aguantan. Salud. Salud con gaseosa. Gaseosita. Sanamente, ¿eh? Sanamente, totalmente sano. Ya estamos retirados ya de esas andanzas. Claro que sí, todo tiene que ser un límite pues progresista, ¿no? En que
¿Cuántos jaranas nos hemos dado en Cajatamo? Solamente por complacernos. Nos gusta tocar, ¿no? ¿No? Y yo creo que ya pues hemos tomado de más, ya. Hay etapas. Y hay que decir ya, basta. Nos gusta tocar, nos gusta la música, pero ¿por qué no nos podemos jaranear así de sanos? Y dicho sea de paso, para todos los amigos que nos están viendo, que tienen que entender, ¿no? Quizás en algún momento compartimos, nos invitan a una reunión o nos encontramos. Si uno llega y dice, no quiero tomar, no insistan. Porque el que insiste, la verdad, cae pesado. Así como lo ha dicho Mario, la vida tiene etapas. Y si uno todos los años va a cumplir años, va a celebrar Navidad, Año Nuevo, pero va a hacer lo mismo que hacía cuando tenía 15, ¿cuál es el sentido de madurar? Hay que quemar etapas y conforme a eso irnos desarrollando académicamente, socialmente, profesionalmente. Entonces, cuando nosotros en una reunión les digamos cordialmente que no queremos tomar, no nos insistan, porque la verdad acá empezamos. Y si pueden traer unos aguas de Taulincha, así como Harumi. Hay tantas aguas curativas que nos puede agua de Taulincha, de Matico, de... El tío Guitermo, una salió para mi tío Guitermo en la Guaynallada 2023 o 24. Mi tío Iván y yo no tomábamos, no queríamos tomar. ¿Pero qué les traigo? Ustedes pídanme lo que sea, yo les traigo. Algo tienen que tomar. Mi tío Iván y yo nos hemos mirado, hemos volteado. Agua de Taulincha. Entonces quedó con el ojo cuadrado, Guitermo. Pero son parte de la... Son anécdotas, ¿no? O sea que... No, que estamos en plena Guaynallada. Sabes que yo siempre llevo la primera mandolina. Y el almuerzo pues era en Tamo, en la casa de Vladimir, del grupo de nosotros. Y de ellos estaban en su casa de Viquero, creo, no sé. Y me dice, primo, está muy lindo tu música, que esto, que lo otro. Una sangría, pero con un vaso. Ya, Una, terminamos eso. Con vaso, eso ya era jugo ya. Como jugo. Otro más. No, y el vino te trepa, no dulce, te trepa. 2 sangrías más vino. Al final del señor terminaba con cerveza. Cuando yo salí, no podía caminar. Y eso es otra cosa, ¿no? No mezclar. Ese es el problema, ¿no? Bueno, allá te dan de todo. Pero bueno, que a mí me agarraban para yo caminar. Que tenía que agarrarme para tocar. Ah, es extremo. Al extremo. Pero bueno, de hecho llegué a dormir porque no toca. No, y ese es el problema. Malogran a los músicos. O sea, ustedes tienen que entender que, por ejemplo, en Guaynallada uno tiene que tocar desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces se entiende la emoción de querer compartir, pero no insista. Una cosa es brindar. Un cuartito de copita para aguantar, porque si emborrachan a los músicos, ya distorsiona la fiesta, uno toca en otro acorde o vienen por ahí las rencillas, entonces no es necesario llegar a ese punto. Ya ustedes si quieren como bailadores tomen toda la tienda también, no hay problema, pero los músicos tienen que cuidarlos, por favor. Así es. Pero también los músicos también todo depende de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, si recibes y sigues recibiendo es porque te gusta, y si no recibes, caballero, ya tienen que entrenarse solos. Entonces eso yo lo que hago, mira, ¿cuántos bailachadas es que nos vamos a todos los años a Cajatamo? En el grupo donde estoy yo agradecido por el grupo que donde me han invitado y tienen ese valor, ¿no? Ese cariño de acogerme. Y yo me siento feliz en ese grupo porque, están al tanto de nosotros, en qué estamos, cómo estamos, qué quieren bailar, qué quieren participar, todo, cheque bacán. Y en tragos no hay exigencia. Ah, qué bueno, ¿No? Eso es bueno. Muy bueno. Más bien cuando vienen de otro grupo también nos meten. Tienen que cuidar. Y ellos te cuidan. Claro. Te moscas ahí. Ya, nosotros estamos ya están dando vuelta con su agüita ya, ¿no? Entonces, tampoco no es negarlo, no es decir, no tomo, pero poquito. Siempre moderado, ¿no? Entonces hay cositas que hay que limar, pues, ¿no? Y no hay que bailar hasta perder los zapatos. Sobre todo, atentos ahí al que le cae el guante. Hay uno
Ayer no conozco que al día siguiente encontraron sacado el zapato de y ya falta poco, ahora mira, se va diciembre y ahí nomás llega otra vez la guayachada que tanto extrañamos y queremos. ¿Cuántos cumpleaños estarán pasando ahora? Imagínate. Saludamos pues, a todos los amigos. A todos los que estén conectados y también que están cumpliendo años, ¿no? Los teléfonos están como a 3 metros, así que no leemos nada, yo peor, así que discúlpenos, pero bueno, estamos haciendo esta transmisión con todo el cariño del mundo. Vamos, Mariocho. Recién hemos cantado 2 canciones y vamos más de la Está buena la chismosería. A ver, ¿a quién lo cantamos ahora? No sé, tú dirás. La emoción. El niño estaba cantando otro tema. Con razón, ¿por qué vas a pasar la vida? El niño, ¿cómo pasaron la vida? Ay, lirio, del campo. Ay, rosa, del campo. ¿Cómo pasaremos de la vida si tu mamacita me aborrece? Ay, lirio, del campo. Ay, rosa, del jardín. ¿Cómo pasaremos de la vida si tu mamacita me aborrece? Donde me juraste quererme. Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir. Con antena. Cada vez que miro por el sitio donde me juraste amarme. Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir. Cuando la ciudad no se inclina, sin sombra chorita. Y a la ciudad, cuando la ciudad no se inclina, sin sombra chorita.
pensaba, la verdad que... A ver, ahora, ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué cambiamos de tema? Ahora, de cuando nos escapábamos, por ejemplo, ¿no? Nos mandaban en la tarde a bozalear becerro. Muchos de los que están escuchando van a viajar en el tiempo. Pero nosotros, bueno, no decíamos causa, ¿no? Acá se dice causa, tu brother, dicen todavía en inglés. ¿Cómo decíamos allá? Nuestro ya nacidos. ¿Y qué pasaba? Nos juntábamos 3, 4, 5, nos íbamos a jugar con la penca, cortábamos la penca con los trompitos. Ese era el caballo. Y se pasaba la hora. No llegabas a bozalear becerro, pero claro, tú no podías llegar a tu casa diciendo que no has bozaleado. ¿Has bozaleado? Sí. Doble nudo, todavía leche. Y al día siguiente te tenías que levantar temprano si es que querías sacar leche a tu vaca. Si te quedabas dormido, que era lo más probable que hacías, sacabas la leche a otra vaca del vecino y llegabas con leche a tu casa. Porque si no, golpes. No, ¿De qué echaderos te acuerdas tú, Mario? Muchos echaderos ha sido lo que es de Jalapampa, de Chichuilca. Gachir, No. Laquiar. Láquia, sí, Láquia, que Chacay. Después de. ¿Nunca has echado un gachir? No, la verdad que no. Uno de los escenarios más alucinantes que yo tengo en mi cabeza es en invierno, así en enero, febrero. Anda a bozalear becerro a las 4 o 5 de la tarde a Gachir. No ves nada, ves a 1 metro. Anda, encuentra tu becerro ahí. Por las nubes. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Llevábamos sal en la piedra, cachi, le dábamos sal a todas las vacas y una de ellas tenía que ser tu vaca y venía con su becerro. Esa era la que nos táctica, ¿no? El caso de mí era de los corderos. En Amarroco, todo el cordón sembraba papa, oca, macho, yuca, todo bien. Pero ¿qué hacía? Que cuando llovían los corderos, se sentaban, se paraban tranquilitos, quietos, ahí estaban, ¿no? Pero cuando ya pasaba la nube, la lluvia, ya empezaba a correr la nube a pasar y los corderos se sacudían y ya empezaban a caminar, ¿ya? Y los graciosos se metían por la papa, a hacerse daño. Y con la lluvia y con el frío nosotros también nos salíamos mucho. El cordero, ahí está mamá. El cordero, ahí está mamá. Y cuando ya no había nada, cuando nosotros buscábamos, ya nos vio el cordero. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos, buscaban, había una cabrita de la tía, ¿cómo se llama? Inés. Mi tía Inés. ¿Ya? Y ella nos había dejado su cordero, se llamaba Abelino. Ya. Y ese cabrito contestaba cuando llamábamos. ¡Abelino! ¡Mamá! ¡Vaya chataquini! ¡Mamá! Entonces por ahí le encontrábamos los corderos. Y entonces mucho que la Abelina avisaba por dónde estaba. Y si no, los corderos estaban que se echaban daño. A veces la Abelina estaba por otro lado, los corderos estaban por otro lado. Entonces, ¿qué hacíamos? Chicas, gritaban, ¿no? Ya encontraban por ahí. Y era la única manera, ¿verdad? En invierno, quienes no han tenido, bueno, la oportunidad de vivir esos inviernos en la chacra. Una cosa es estar en Cacatamo, en tu casa, ¿no? Pero vivir el invierno en la puna es una neblina densa, helada, olvídense. Y justo en esa época, como es la naturaleza a veces de cruel, ¿no? Vienen los nacimientos, porque los nacimientos son septiembre, octubre, noviembre, y en pleno invierno tienes borreguitos pequeños que todavía no saben comer, que todavía no saben andar bien, o que se atracan sus patitas en las grietas y se separan y están llore y llore. Y a la hora que tú llegabas a la choza, pues no era tu casa, era la choza, mala suerte si llegaba, por ejemplo, a las 6, las 7, la hora de la cena, y por ahí se escuchaba, anda a buscar. Porque si no lo encontrabas el zorro. Y tenías que ir a buscarlo. La verdad que era todo un show. Pero aún así, o sea, ahora que lo contamos y nos reímos y todo, estamos hablando de que
se trata de criaturas, o sea, que no estaban viviendo su infancia, sino prácticamente estaban haciendo una labor de un adulto, estaban trabajando. Pero claro, uno lo hacía con la broma, ¿no? Pero ahora que lo vemos, todos esos recuerdos nos quedan solamente Acá. ¿no? Entre que yo a veces yo miro Huacrapata, Tupanacó, Huacrapata, Perro Punta, Mocuta, mucha que todos esos sitios que hemos caminado, a veces miro y a veces me pongo a cantar y me pongo a llorar, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo miro? Del cementerio. Claro. Y gracias a quienes andaba allá, por mis viejitos, ¿no? Por ahí, por esas zonas, han cuidado a sus animales y nosotros hemos estado atrás y bueno, nos dio buenos valores, buenos ejemplos y creo que eso no es desmerecido, ¿no? Se merece para cada uno de nosotros que nuestros hijos también transmitimos esa misma cosa. Es bonito, es una vivencia muy bonita. Así que mi querido Curicó. Y comer hielo en la mañana. Lo más bonito, que para mí era lo más bonito de la Puna, era eso. Jugar con hielo temprano. Yo te jugaba con Rasta. La Rasta. Hay que explicarles a las personas. ¿Qué es Rasta? ¿Qué es Rasta, no? Porque hay tres. Está el hielo cuando está completamente cristalizado, así un bloque. Y también está el hielo cuando está así como harina. Como harina, ese cuando cae la nevada. Ahí está la Rasta. Rasta. Ya con Rasta también. ¿Qué vas a cantar, Aloncito? Vamos a hacer alegrar a nuestros amigos que también nos están viendo. Tanto llorar, tanto recuerdo. Esta vez voy a venir con mi yankee. Ahí está, claro. Con mi yankee, con mi sombrero. Yo sé que estas transmisiones deberíamos hacer con nuestro autóctono, que es yankee. No, yo, mira. Mira lo que tengo acá. Estas son joyas, son reliquias de colección. Es un Apolo que ya no tiene forma de Apolo, que era de mi abuelo Demetrio, justo de ahí. Mira esto de acá. ¿Quién no ha visto esto? ¿Quién no lleva su chicha en su asua? Claro. Es una reliquia invaluable de quienes hemos vivido en la sierra. Mucha gente me dice, ¿qué hacen con ese sombrero viejo? Olvídate, esto yo lo atesoro como el sombrero más fino que tengo, es ese Apolo de mi abuelo. Yo lo he rescatado de las polillas. Wikis, ¿no? No, este es de mi abuelo Demetrio Vivar. ¿No? Vivar, sí, por parte de mi mamá. Mi abuelo Wikis no lo conocía, él falleció antes que yo naciera, pero obviamente después me fui enterando de todas sus andanzas, toda esa herencia. Wikis es hizo hermano de tu abuelito. De mi abuelo Humberto. De chileno. Claro, chileno. Una vez yo estaba en Huallanca, hace poco, en pandemia, del 2020. Un amigo ganadero, Agustín Chávez, un gran saludo para él y su familia, me invitó a su finca allá en Huallanca y he estado como una semana con ellos, en la Puna, sin señal, arreando ganado bravo, unas cositas hermosas por ahí. Tienen unas vivencias muy parecidas a las nuestras. En la Puna, frente a Quilixanca. Y una noche los capataces de los toros se ponen a conversar, hacen como una fogata y estaban tostando chanqui. Y yo me uno, pues, oye, sí, Cajatamo también hacemos eso, que no sé qué, y les cuento, ¿no? Y se ponen a hablar de Luis Pardo, por allá por la zona de Ancash, famoso. Y uno de ellos, un viejito, dice, no, pero había un cajatamino que también, que no sé qué, y palo la oreja, ¿no? Me pongo a escuchar. Sí, mencionan a mi abuelo Wikis. Y el River era mi tío abuelo. No, él era mi tío abuelo, él era hermano de mi abuelo chileno. Oye, ya, cuenten la bodega. Pero sí, hasta allá había llegado su fama, el viejo lesionado.
es el primer cassette de Horizonte. ¿De ahí? Claro que sí. Claro. Era nuestra única distracción. Y como no había energía, yo me acuerdo que con mi mamá cuando se acababan las pilas, porque la grabadora que teníamos era pilas, las calentábamos al sol. Toda la tarde ahí cargando en el techo y luego las conectabas. Pero se iban deteriorando. Y otros lo chancaban también. Le golpeabas Los chancaban, ya se cargaba con los chancaban. Pero qué gusto se chancar la pila para que todo estaba bien hasta que el cabezal jalaba. jalaba el cassette. Esas épocas. ¿En cuántas generaciones ha pasado eso, no? O sea que yo he conocido cuando tú ya era el John Blind, Claro, tocadisco. el tocadisco, ¿no? Y de ahí ya pasó al cassette. Cassette. Del cassette al CD, del CD al MP3. Imagínate, ¿no? Hay generaciones que no tienen ni idea de cómo era eso, ¿no? Estar con el lapicero así. Para retroceder. Último cambiaron a USB. Ahora ya no hay ni USB, ahora es memoria. La nube, ya ni siquiera, ya todo está en la nube ahora. ¿Cuántas cosas que hemos pasado?
canciones. Travesuras. Mira, ¿qué tal verme? Oye, ¿verdad? No, mira, hay gente conectada. Increíble. ¿Quién paga? Esa gente te da tanta que hacer mañana. Esos hombres los que no iban a sacar leche. Lo que se les mamaba el becerro. Voy con mi papá y con mi hermana, entonces me voy a Estomba. Ya. Y me encuentro con mi loco Pancho. Ya. ¿Te conoces a Pancho? ¿Cuál de todos? Vergara. No. Mira, ese es el hijo de Felipe Vergara. Ya. Y ahí dice, oh, nos hacemos pata con el pata Miguel de Doris Arias. Ya. Su hermano también ahora es hermano el hombre. Entonces está en Barranca. Éramos 3 gatos que nosotros no nos soltábamos. Íbamos para arriba, para abajo. Luego enamorada de su hermana de Pancho, ¿no? Y el tío Felipe tenía su guitarra, pues. Pancho saca su guitarra, y con esa guitarra andábamos bailachándonos. Y un día dice, ¿las vacas dónde están? Están arriba en, ¿cómo se llama? Por Saquicocha. Ya. ¿Cómo se llama ese sitio? Hasta arriba. Ajá. Saquicocha, Contecocha, Gache, De Saquicocha este lado. Cuntuyoc. Ese mismo Ocopata, ¿no? Ah, Jerarco. Ocopata, por ahí. Michaca. Ajá. Y por ahí sí, Ocopata, Saquicocha. A la laguna. Ajá. Y ahí vivía una de sus tías de Pancho. Señora Rufina, así como se llamaba la tía. Y nosotros graciosos, pero pucha que llegábamos a sacar leche, ¿no? Y qué pasa que la tía estaba sacando papa. Iba a sacar papa, mejor dicho, y nos decía, ay, muchachos, buena hora que han llegado. Ayúdenme a sacar papa, ya, acá. Cargamos de guitarra. Ya, tía, vamos, ya. Pero antes de eso, vamos a comer desayuno, muchachos. Ya, tía, ya va acá. Pero buen desayuno, pe. Ya, y ya, ahora, que ahora ya como hemos venido acá, te voy a sacar papa todo el día, pues estamos en eso, pues, ¿no? Y Pancho dice, ¿sabes por qué vas a estar sacando papa? ¿No vamos a ensuciar? No, vámonos. No, pero si hemos comido todavía. No, vámonos. Hemos escondido los costales, las racuanas, chapándonos y quitamos, nos hemos escapado. Siempre lo cuento. La tía ha venido atrás, que no nos ha encontrado para nada. La papa de ahí, Mucha que riquísima la papa, buenaza, Y hacíamos cosas así, ¿no? Y me pongo a meditar eso y me causa risas, cosas que pasaban, ¿no? Anécdotas. Pero son cosas bonitas que se pasan de caramba. No, definitivamente. Así es, bueno. Cada temporada tenía su matiz, ¿no? Una de las cosas que menos me gustaba, menos me gusta, incluso ahora que tiene carretera, era ir a Puris. El paisaje es hermoso, el maíz que da abajo es riquísimo, la naranja, la palta que daba en Mani. Pero ¿sabes qué no me gustaba de Puris? El que tú te levantabas fresco y todo era bajadita, y después de trabajar todo el día, tenías que subir esa cuesta y era pesada. Y ahora al menos la gente anda en motocar, anda en carro, hay colectivos, ¿no? Antes tú llegabas arriba de Huancac y ahí era la mitad del camino, porque ahí tenías que meterte la lateada hasta Cajatambo y yo no quería. Siempre cuando lloraba, pero a veces había que ir, porque tú sabes, a veces es una cuestión de ahorrar. Por ejemplo, con Pati a veces la abuela sembraba maíz y nos mandaban la uchupa, pero la sopa, temprano, el desayuno para los trabajadores. Y uno distraído nos mandaban en baldes tapaditos, ya, porque como nos movíamos, éramos criaturas, pues, ¿no? Se te derramaba un poquito, entonces la abuela, como sabía que se nos iba a derramar, le ponía tapa a los baldes. Y por jugar, por joder, me acuerdo que con Pati, creo que se llamaba Suzucal la bajada, ¿sí, no? Suzucal. Antes de Puris, ¿no?
Y ahí era planito y las piedras de miércoles resbalaban. Y en esa época no se andaba con botines, nada, ibas con tus zapatos de colegio, tu zapatilla toda plana, toda gastada, sin dientes. Y te resbalabas, hermano. Tenía 6, 7 años y en una mano llevaba un baldecito de sopa y en la otra mano llevaba el agua. Tapada también en bidoncitos, esos bidones antiguos que tenían como cantaritos. Y me he sacado la mugre. Y al toque lo primero que he hecho en el suelo ha sido jalar el balde, ¿no? Que estaba derramando. Y se me ha ido como la cuarta parte. No iba a alcanzar para los trabajadores. O sea que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí estaba el bidón de agua, le he echado un montón de agua a la sopa, le he dado la vuelta con mi mano así de tierra y llegaba purísimo. Tú tenías que ingeniarte la cabeza. Esa era sobrevivencia. Esa era sobrevivencia. Sobrevivencia para los que van a comer. Bueno, si no los mataba la comida, los mataba el corralillo. Harto corralillo, bien puris, ¿no? Yo no me acuerdo del viejito Casildo, cómo lo recibía con calabaza, la tía segunda. Qué tal calor de personas, qué tal calor de familia que había abajo. Yo la verdad que los días que estaba ahí, porque cuando a veces nos íbamos para dormir, ¿no? 2, 3 días, la pasaba espectacular. Mi martillo era regresar. Ahora bueno, ¿no? Ahora hay trocha y todo eso. O sea, siempre me ha gustado ir a Puris. Como dices, ¿no? Siempre que arriba de Huáncar tienen que partir, ¿no? El último yo no hacía eso. Yo me bajaba hasta el cruce de Utcas. Hay un camino. Hay un camino, tienes razón. Por ahí yo bajaba. Muchas veces me he perdido en el camino. Pues. Sí, dicen que ese camino tiene encanto. Y dos veces me he perdido. Uno que estaba del día así libre, pero no lo encontraba el lugar para yo llegar. Ya, pero o sea que llegué, pero así buscando, pero de todos modos llegué. Esa bajada se llama un chapo. Y no, esa es la que ya fue cuando yo estoy trabajando con los Bravos en CISO. ¿Ya? Entonces, por ahí llegaba cuando estaba mi hermano Miguel, que iba con mi cuñada Yolita, ¿no? Mucha que ahí ayudamos pues, siempre, ¿no? Verano. Ajá. Porque en invierno eso se tapa. En invierno se tapa. En invierno he ido ya con un mantenor. ¿Ya? Nosotros íbamos a ver, porque estaban los Bravos, estaba abajo en Urapuris. Entonces, como nosotros íbamos siempre, ya los Bravos nos conocían. Entonces ya a mí me decían, ya te llevan la sal, cámbienlo de corral, así, yo iba y ya me conocían los Bravos. ¿No? Y como yo ya te conocía el camino, yo me he ido una vez solo. He bajado, eso es para allá por Silcay. Ya. He bajado. Bien estrecho era ese camino. Sí. Una sola vez. Y en uno de esos he perdido el camino. Hoy he perdido y al final se he llegado a un precipicio pero altísimo que estaba. Te has abierto. Te has ido para como quien se va al terreno de Ucas. Claro, o sea, me he bajado por el otro lado. A la izquierda. A la izquierda, en vez de venir por la derecha más. Incluso más allá de Mani. Y de ahí he bajado y me he chocado con bastantes chalerías. Ajá. Pura piedra grande. Piedra caída. Ajá. Te pisas y se cae más. Sí, cheque. Y entonces de todo eso, no sé que en estar buscando el camino bien, no sé, miro y encuentro una calle, pucha, así, que estaba enlosada, con líneas de flores a los costados. ¿Así? Y me acordé que mi mamá me dijo, por ahí Encanto. Oye, así era, pucha, que eran, así todos los costados eran maceteros. Bien bonito. Me he sentado, mucho que no me he movido para nada. No me he movido para nada ahí, mucho. Si yo avanzaba, me fregaba solo. ¿No? Claro. Caías, vas al precipicio. Claro, ¿ya? Y así estaba. Entonces, ya no he avanzado, me he sentado ahí hasta como las 12 del día casi. De lo que he bajado en la mañana. Y cuando se ha levantado la nube, ya que se abrió. Y cuando de menos pensaba,
Cuando me doy cuenta estaba abajo, estaba en el precipicio. Ya ves. Sí, hay varias entradas ahí por ahí. Pucha, y de ahí subí hasta arriba otra vez, pucha, pero era pura piedra. Pura piedra. Y ha sido la segunda vez que me perdí así, pero es sí con neblina. Y dije, nunca más bajo por acá. En invierno es jodido, en verano es bacán. En verano sí, una vez me he perdido, pero no porque no conocía, ¿no? Sino que el camino, las cabras que caminan por allá, por acá, y no sabía cuál Hay era. bastante maguey. Hay bastante. Hay bastante maguey y venado también hay por ahí. Harto venado. Y así, ¿no? Y venados que se pierden también. Sí. No, sí. Y esto sigue conectado. La gente está conectada porque le gusta Ya ni comenta porque no vemos hasta allá. un por los locos que hacen. Estaba acá en la historia. Pero sí había escuchado el encanto de ese lugar porque a veces por cortar camino hemos querido subir por ahí y nos han dicho eso. Yo me acuerdo que así contándole mis tristezas a mi tío Equipo, me decía, hijo, pero te puedes ir por el otro lado, bajas directo por Uspaycocha Está bien. y cruzas. Nunca logré encontrar el camino. ¿Uspaycocha? Sí, o sea, para cruzar a Puris. Es fácil. No lo llegué a encontrar. 2 veces intenté, me regresé. No llegué a encontrar el cruce. Él llega por la casa de los Canarios, por ahí llega. Ah, por la vuelta. Ah. ¿Cómo se llama esa zona? Ese es donde estaban los baños, ¿no? Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuño? No. Cuño, pero creo. ¿Cómo la llama? Tenía su sitio. Su nombre. Canchijir, que esa era la bajada, ¿no? Canchijil, que es al otro lado. Pero por ahí se bajaba. Por el lado, ¿no? Claro. Una vez ahí hemos quemado había un caballo. ¿Han quemado un caballo? Sí. No seas salvaje. ¿Qué no han hecho estos sinvergüenzas? Lo que pasa es que ese caballo siempre se echaba daño, pues. Entonces, y como siempre se echaba daño, qué caballo, o sea, lo echábamos, lo sacábamos por arriba, lo botábamos, media vuelta y regresábamos. Otro día le he chapado, le hemos amarrado ese, ¿cómo se llama? Ahí hay bastante ese arbusto, ¿cómo se llama? Es que chichipsa le hemos juntado así, le amarré en la cola del caballo. Y ya. Con paja le he prendido y eso revienta. O sea que el caballo no por donde no sabía volar y al final se mandó a la quebrada. Se mató. Se mató el caballo. Ya saben quién fue. Al coso ahorita este señor. Matacaballos. El día siguiente el señor me estaba, no he visto mi caballo por si acaso, no lo he visto. A la semana el caballo ya estaba dando vueltas loco. Yo no pensé que se había matado tampoco, ¿no? Yo vi que se aventó, pero no. Cuando me di cuenta el caballo estaba muerto. Y ya no robaba, pues. Había animales que sí daban cólera. O sea, eran animalitos que no, ni la piedra, ni el palo. Yo me acuerdo de una vaca, Pinina se llamaba. Y irónicamente era la vaca que daba más leche. La vaca botaba 16 litros de leche más o menos. Era bronce pura, enorme. Y a veces me mandaban a pastar cuando sembraban habas o maíz en tabín. No teníamos pirca, pues. Entonces, para este lado estaba la alfalfa y este lado yo me distraía jugando con Chocho, me acuerdo, con Maxito. Él estaba, mi vecino era, pues. Yo estaba encima de la pista pasteando y Max estaba abajo. ¿A qué iría? Entonces nos pasábamos la voz, nos poníamos a jugar, las vacas se metían a comer. Entonces después de terminar de jugar, Chocho ya se iba y yo tenía que primero borrar las huellas, porque como es tierra fresca regada, la vaca quizás se hunde y te marca y te sacaban la mugre. Y estaba ahí vigilando. Yo me acuerdo, mira, había alfalfa, o sea, la alfalfa de este tamaño, con flor y todo. Esa vaca era tan mañosa. Y yo le ponía espina, le ponía todo. La vaca cerraba su ojo así, con los ojos cerrados para no hincarse, se metía a comer. Y yo la agarraba a palazos,
con piedra, no se movía, seguía comiendo. No te secas. No, No tenías voz de mando. y eso decía mi mamá. El animal te mide una vez y te huele. Y una vez que ya vio que te has rendido, te la hace siempre. Entonces decía, si te caes de un caballo, tienes que volver a subirte y le tienes que sacar la mugre, porque si no el caballo siempre te va a tumbar. A tu mano. Eso lo aprendí mi viejita. Y nunca me olvido de esa vaca, que cerraba el ojo y se metía, ¿no? O sea, y cómo le gustaba el maíz, el maíz que estaba así en formación, el que estaba verdecito, ese maíz como le encantaba, el choclo. Chocolito. Chocolito y chocla ajena. Yo, al dejarte, tú ibas a separarte. Estoy viendo todo lo que vas haciendo. No quiero decirte nada, porque pienso terminar.
¿Cuál es? Esa fuga está buena. Algo. Baila china, baila bonita. Baila china, baila bonita. Y su bicho para una cholita. Y su bicho para una bonita. Estos defectos. Esos defectos de medianoche. Defectos especiales. Pero hay gente que nos está viendo o no. Sí, mira, comentando. Sí, están su vivencia, se están comentando. Pero también hay que cambiar de...
Estamos acá y hasta mañana. Desde que te conocí yo vivo pensando sobre ti. Desde que te conocí yo vivo pensando sobre ti. Tus ojos de mi sueño, esa pajarita de tus ojos de mi sueño. Besarte quisiera yo, abrazarte, entregarte mi vida. Besarte quisiera yo, abrazarte, entregarte mi vida. Cuando te conocí me enamoré de ti. Cuando te conocí me enamoré de ti. Ahora que tienes otro dueño, no me importa tu querer. Ahora que tienes otro dueño, no me importa tu querer. Amparita de color de marín, quieras otro queriéndome a mí. Amparita de color de marín, no quieras otro queriéndome a mí.
Papayita verde. Papayita verde. Nosotros no comíamos papaya, calabaza. Papá, calabaza verde. Qué rica era la calabaza. La Con calabaza, chancaca. Pachamanca. ¿Pachamanca y calabaza comida? No. Pachamanca, así, con la tía Segunda, que en Turis hacíamos el horno toda la noche y hacía atizando, conversando, contando historias de los almas. De terror. ¿Acaso dormías? Ni para ir al baño, te aguantabas toda la noche. No, dormía. Entonces, que de trasero nos acercábamos todos a mi mamá cuando contaba a mi madre. Y por pegar así, trae comida de su plato del perro para de comer. Nadie. No, y hay algunas historias, sí me acuerdo. Nos contaban con mechero. Así, ¿no? Y la escena ahí en Astodamba era el mechero que estaba encima del fogón, todo el techo negro de tanto hollín, años de hollín. Y escuchar las historias de terror ahí era lo máximo. Comiendo leche con cancha. Ese era el lonche, ¿no? El once. Leche caliente, me acuerdo, con canchita. ¿Con su sal? O con chashna, ¿no? Con chasna. Y qué felices éramos. Y cada uno tenía su mesa, ¿no? Porque había mesa para adultos y había mesa para adultos. No nos sentábamos en sillas, ¿sabes? Nos sentábamos en Puncay. Puncay. Los niños, todos teníamos nuestros puncaycitos. Sillas eran para... Claro. Bueno, ni sillas, ¿no? Eran tipo caballetes, ¿no? Antes era el Puncay, esos troncos. Mi papá hacía de Cachaculo, del tronco de Cachaculo, con eso, cruzaba el maguey y ya eran los asientos. Ah. Sí, pero bueno, antes pues se ingeniaba, pues, ¿no? Ahora buscamos muebles, plásticos. Pero ya la gente está viviendo y ahora sí, creo. Sí. Yo creo que ya hemos cumplido. Mañana vamos a hacer otra transmisión más. ¿Quiénes nos habrán? ¿Qué habrán escrito? Después nos vamos a vacilar con esos comentarios. ¿Cuántos se habrán sentido aludidos con esas historias? La verdad que más que una noche de música, ha sido una noche de tertulia, de remembranza a nuestra infancia, ¿no? Todas esas Sí. anécdotas, ¿no? Es que es una tertulia pues de nuestra infancia que donde nosotros nunca hemos comentado. Y nunca se habla de eso, ¿no? No, Uno va a una fiesta, está hablando de la fiesta, que esto, que el otro, pero no nos podemos a recordar, ¿no? Cosas que son tan bonitas y que ahorita quizás se nos pasan. Por ejemplo, el tema de los juegos, que era por temporadas. Había matagente, Aro. después que había la chapada, la escondida. 5 esquinas. San Miguel, que jalaba. A mí cuántos brazos me habrán estirado en San Miguel. Es un juego, ¿no? Oye, que eso ya no existe, ya, pues, oye, que en Gayán éramos bastantes. Y en Gayán todas las noches, muchas jugaban. Y también jugábamos partidas con los grandes, nos metíamos chichis nosotros. Muchas que jugábamos una yura. No, pero cuántas cosas que se ha perdido, ¿no? Pues jugábamos con Toplish. ¿Cuál era el Toplish? El Toplish es como los hongos que salían. Toplish le decíamos nosotros. Claro, los hongos tremendos. Se comían, ¿no? Claro, los redondos se comían. ¿No? En ensalada, ¿no? Y había otros así que se hacían polvo. Sí, unos marrones chiquitos. Te los reventabas y se hacía polvo. Decían que era malo, ¿no? Que te enfermaba, decían. Y el tic-tic. Sí, Anda, sacar tic-tic para, en esa época, escoba. Y usábamos para cometa y después las bolitas, ¿no? ¿A ti con qué te mataron las bollas? ¿Tenías detenido o tic-teaste las bollas? Yo tenía detenido. Me mataron con ácido de batería. Exacto. A mí también. Y dolor insoportable, pero sí te... De mi prima también así era bastante normal. Entonces amarraba con cerda. Cada uno. Ay, van asfixiando, ¿no? Sí,
Sí, también era uno de esos también. Pero ya de ahí también había el nitrato de plata también, es bueno. Eso, sí, había formas de quemar, ¿no? Pero sí, a mí me habrá salido por 2 o 3. A mí me salió uno. Ah, sí, pero bueno, no me acuerdo por cuánto ha sido, pero no tenía tanto. 1 o 2 creo. Sí, tenía. No, pero esas eran marcas de una infancia bien vivida, ¿no? Sí. Y en agosto, pues, al viento de agosto íbamos a volar cometa. Le robaba su ovillo a mi abuela Alejandra para volar mi cometa. Y después cuando buscaba su ovillo, joder. Y encima yo era tan degenerado que yo le robaba, le robaba submarinos que había. ¿Sabes cuál le robaba? Los que hilaba para poncho. Con eso da volar cometa, imagínate, ese era ser salvaje. Sí. Ese pabilo. En bolitas tenía, pues. En bolitas no me guardaba con un carrizo. Eso le robaba. Pues era de llama. De vicuña. Y la vieja renegaba. Yo no sé nada. ¿Y no se te enredaba así cuando soltabas? En la primera tú tenías que ir soltando girando, porque si no se montaba. Pero después, como la misma cometa jala, tensa, jalando, ¿no? ahí se quedaba tieso, duro, se quedaba, eso lo botaba, no me interesaba. ¿Con qué canción quieres cerrar esta tertulia medio rara de amanecida? Vamos con de Alicia del Gapa. Ya.
Chalao, chancay, bizcocho. Hemos acabado todos Snapchats. Ya prácticamente las 2 de la mañana. Pero sin pensar, creo que salen mejor las cosas. Mira que esto no está planificado, ha sido todo sin guión, con toda la buena voluntad, la disposición de nuestro amigo Mario y la buena voluntad de llegar hasta cada uno de ustedes. Yo creo que hablando un poquito de nosotros, un poquito de la infancia de la que posiblemente ustedes también han vivido, ¿no? ¿Cuántos se habrán sentido identificados con todas las cositas que hemos conversado el día de hoy? Y bueno, la invitación ya está hecha, Mario, que la próxima podemos hacer un podcast, pero cocinando. Vamos a hacer un chichancaldo. Y también está pendiente Mario con mandolina. Mario tiene facetas. Mario es cantautor, es un gran guitarrista, pero también Mario, y pocos conocen a la faceta de Mario mandolina. Pocos conocen, digo, en redes sociales, porque en Cajatambo muchos saben, es una de las más grandes mandolinas que tiene Cajatambo. Entonces la próxima yo creo que Mario nos acompaña con mandolina. E igual estén atentos, ya que las cosas se han dado de esta manera, no vamos a anunciar qué día, y que estén atentos, una de estas madrugadas nos vamos a aparecer como la paca. Paca Malabuena. O Pichuchan. No, porque Pichuchanca no canta de noche. El paca sí canta de noche. Habían 2 aves, ¿no? La paca, ¿el otro cuál era? 2 aves habían de Malagüero. Pichuchanca, Malagüero, Paca. No, de noche, aparte de la paca. Huecho. El que decía chis. ¿El tuco? No me acuerdo cuál era, pero eran 2. Le voy a preguntar a mi mamá. Mi mamá para Malagüera especiales. Que tienen varios animales que son de la chusta. La chusta. La chusta. La chusta y la paca, las aves más temidas de nuestra mitología cajatambina, ¿no? Así, amigos. ¿Alguna vez te ha dicho chush? Sí. Te contesta. Sí, eso Te contesta. Nosotros, como íbamos a Astobamba, vivíamos en Cajatambo, pero íbamos a dormir a veces con mi abuela y subíamos el camino, pues Herradura, a las 10, 11 de la noche, y ahora hay luz. En esa época no había. Era oscura. Y si no tenías pila para tu linterna, estabas jodido. Pegado, ¿no? O a veces se te malograba la empaquetadura del... Bueno, ¿cómo se llamaba? El Petromax. Claro. Que funcionaba como una camisa. Una camiseta. La camiseta a veces se malograba. Se caía, como que ceniza. Y con miedo caminábamos con mi hermana, con mi mamá, en esas subidas, sobre todo para allá llegando hasta Bamba. Pero sí, como había postes de luz, esos antiguos metálicos, todo oxidados. Y mi mamá decía ya, cuando tengan miedo o cuando su cuerpo se deshace, tírale una piedra al poste. Eso espanta las almas, decía. Y ya me tenía escondido solito tocando como campana. Para que se vayan bien lejos. Hasta último, yo recuerdo, creo que el año pasado en una capitanía, en la capitanía hasta hoy me he regresado de noche tocando los postes. Hablando de capitanía. Eso me hace acordar, una vez estuve en la esquina de un árbol. Ya. Estamos ahí. Y un perrito viene de Concepción, pero abajo, que se ladraba a todo el mundo. Y donde vi el perro me había orinado, y el pendejo levantaba la patita, y al toque se orinaba, se meaba.
Y habría sido como las 7 de la noche, así que... Y el perrito chameó. Cuando me di cuenta estaba dando cabezazos en la rinconada del frente. ¿Qué pasó? ¿Qué le había pasado corriendo? ¡Wow! Y ahí hizo saltos, ahí lo que se pegó tenía la pasión, pues. Le pasó a la pobre borracha. Pero, ¿por qué no tiene la piedra la pasión? Se agarra del lado del poste igualito. Cheque, esa era la muerte. Ese poste antes pasaba corriente. Me parece Claro, es que era poste de metal. Pancho Inga. Claro. Todo eso era de metal. Y esa es otra faceta de cambio, ¿no? El haber vivido, ¿te acuerdas cuando enterraban los postes a hombro? Como enterrar los árboles de Yunza, igualito. Así me acuerdo, todas las comunidades se pusieron las pilas. Tantos postes que ha habido, ¿qué habían hecho? Eso, ¿no? ¿Dónde están? Va a llevárselos de que lleva una grúa. Eran postes, pero había cantidad. Claro, estaban en cada esquina, ¿no? ¿Qué sería de esos postes? ¿Dónde estarán? ¿Los habrán vendido como chatarra? Supone, ¿no? Hay que buscar en... Tarea para la casa. Bueno, Mariocho, ha sido un gusto, la verdad, compartir esta noche contigo. Nos has deleitado no solamente con tu arte, sino con tus anécdotas. Y tú también con tu arte, lo que es el parte principal. Eso no lo esperaba. Pucha, qué cosa has hecho una sorpresa pero bien grande, Alonso. Pucha, que acá hay sorpresa. En esta casa existen sorpresas, entonces en esta vez hay que ir preparado. Ya vas a ver la próxima con qué te voy a esperar. No, pero estamos coordinando, entonces está pendiente. Dos invitaciones, una Mario con mandolina y otra Mario cocinando, porque otra faceta de Mario es que Mario es chef, así que la próxima va un chichancal. Un chichancal, claro. Todo tiene que ser para que todos aprendan y cómo se hace. Claro, eso queda ya registrado. Pues hay que hacerlo como se hace y esperamos que lo gusten a cada uno de ustedes. Que si no le gusta igual se lo comen, así que no. Encantado, Mario. Muchas gracias por estar conmigo esta noche, hermano. Bien, bueno, amigos, vamos a cortar la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Ustedes saben que en TikTok no se guardan las transmisiones, pero sí se guardan extractos, así que estos días, durante la semana, voy a subir algunos extractos de las anécdotas que hoy día hemos contado. Ahí nos vemos.